Hola, hola, buen día. Buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Jeremías capítulo 29 del 1 al 15. Jeremías capítulo 29 del 1 al 15. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, hoy háblanos acá, habla a cada corazón, Señor. Hoy creemos que es tu palabra viniendo a traer ánimo, viniendo a penetrar todo lo que somos, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón delante de ti, disponemos nuestros sentidos. Nos despojamos, Señor, de todo aquello que estorba para poder conocerte, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, porque día a día tú dispones estos tiempos para nosotros. Enséñanos a disfrutar estos tiempos delante de ti, Señor. Te damos tantas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y Y si tú te vas al encabezado de Jeremías 29, dice, carta de Jeremías a los cautivos. Quiero empezar con un versículo que todos conocemos, que lo hemos escuchado, lo hemos leído, dice, es Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eh, Fíjate cómo este verso, tú y yo lo conocemos, incluso, ¿verdad? Oramos con este verso, pero hoy el Señor quiere llevarnos cómo es el contexto por lo cual Jeremías, siendo esta voz de Dios, cuál es el contexto eh, eh, por el cual este profeta habla al pueblo. Y te decía del encabezado porque Jeremías le está hablando al pueblo de parte de Dios, pero no era cualquier pueblo, eran los que estaban en cautividad. Ahora, imagínate decirle esto a alguien que está en cautividad. En es, Generación a generación Dios levanta, ¿verdad? Esos profetas que tienen la labor de con sus palabras transformar los ambientes. Y no es fácil. No es fácil, ¿verdad? En medio de un ambiente corrupto, de un ambiente de enfermedad, de un ambiente de escasez, de un ambiente que bajo un sistema, ¿verdad? Babilónico. No es fácil que esas personas usadas por Dios se levanten y comiencen a declarar lo contrario. Y era la labor de Jeremías. Jeremías Jeremías no la tenía fácil. De hecho, si tú sigues leyendo y te topas con Jeremías 33 que dice, clama a mí, yo te responderé. El contexto original de este verso es porque Jeremías estaba tan angustiado que no sabía cómo decirle al pueblo de Israel las cosas que venían de parte de Dios. Y es por eso que el Señor le dice a Jeremías, clama y yo te voy a enseñar cómo dirigirte al pueblo. Clama y yo te voy a enseñar cómo ser esa voz de parte mía. Y ese es el original de Jeremías 33. Y ahora, regresando a Jeremías 29, dice el verso 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El Señor, el Señor había, ¿verdad? Tomado a su pueblo y los había llevado cautivos a Babilonia. Los había apartado. Ahora, podemos pensar que la cautividad, en sí la cautividad es, es privación de libertad, es un cristiano que está preso.
Pero aquí vemos cómo el Señor toma a su pueblo y los lleva a cautividad. Ahora, podemos pensar, es que cómo Dios me puede llevar a esa situación. Cómo Dios, ¿verdad?, me puede llevar a una situación que me está provocando angustia, que me está provocando preocupación, que me mantiene cansado. Y vemos aquí cómo el Señor toma, en estos tiempos de Jeremías, toma al pueblo de Israel y los lleva a cautividad. ¿Sabes? Cuando el Señor hace algo que para ti y para mí es incongruente, para el Señor son los mejores planes. Para lo que para nosotros pudiera verse como algo injusto de parte de Dios, como algo incongruente de parte de nuestro Padre. Para Dios son los mejores planes y son los planes en los cuales Él nos va a procesar. Y así estaba sucediendo con este pueblo de Israel en Babilonia. Y ahora Jeremías tenía la labor de decirle a ese pueblo que Dios había llevado cautivo. Tenía la labor de ser la voz de Dios. Y comienza a decirles, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Fíjate cómo, a pesar de que el Señor nos puede llevar a una situación, en esa situación podemos dar fruto. Y Jeremías le dice al pueblo, aun aunque están cautivos, aun cuando están pasando por esta situación, el Señor les da una orden y les dice, edifiquen casa, levanten hogar, levanten casa de oración, les dice el Señor. No solo eso, les doy el privilegio de habitar, les doy el privilegio de tomar el fruto que va a salir de esto. A pesar de la situación en la que tú y yo podamos enfrentar, una situación conducida por Dios, a pesar de esa situación, podemos tú y yo dar fruto. A lo mejor, ¿verdad? En estos momentos estamos pasando por ese momento en el que el Señor nos está llevando cautivos. Y es como si, porque en sí la palabra también cautividad es como estar acorralado, ¿verdad? A lo mejor el Señor en estos momentos nos tiene acorralados. Pero en esta situación, escrito está aquí que podemos dar fruto. Sigue diciendo el verso 6, Jeremías le sigue diciendo a los cautivos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Vemos aquí como aún en esas situaciones, ¿verdad? El Señor nos da esa capacidad de ser fértiles. Y yo me voy a lo espiritual. Nos da la capacidad de ser fértiles en lo espiritual. Nos da la capacidad de producir, de multiplicar lo que hay en nosotros. El enemigo, ¿verdad? Quiere que aún en esos momentos en los que el Señor nos tiene en un proceso, el enemigo quiere que tú y yo pensemos que primero, que Dios es injusto. Y segundo, que Dios no va a cumplir la promesa. Pero aquí vemos cómo el Señor dice, están en esa situación, estoy permitiendo una situación en ustedes, pero pueden multiplicar lo que yo he depositado en ustedes. Pueden multiplicar la gracia, la misericordia, la bondad. Y Jeremías, si tú lees cada uno de los profetas, ellos tenían una labor complicada. Imagínate hacerle entender a una persona que está siendo procesada por Dios, hacerle entender que puede multiplicar lo que hay dentro de ella. Imagínate hacerle entender, porque nos ensimismamos, ¿verdad?, en la situación y hacemos oídos sordos a lo que podamos recibir de las personas,
a los consejos, a lo que nos pueden ministrar. Y de pronto Jeremías se enfrenta a este reto de hacerle entender al pueblo de Dios que estaban siendo procesados para un propósito. Imagina, ¿verdad? Una situación, no sé, con tu esposo, con tus hijos, o con alguna familia, ¿verdad? Que Dios te pone delante y que tú y yo tenemos un reto de llevar la fe y decirle, es una situación en la que Dios te está procesando y hay fruto. Y Dios quiere que tú multipliques lo que ha depositado en ti. A pesar de la situación en la que estemos, podemos dar fruto. Dice el verso 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora volvamos a la situación. El pueblo está acorralado por Dios y todavía Jeremías les dice, edifiquen casa, multipliquen lo que Dios les ha dado, pero sobre todo sean portadores de paz. Es como, bueno, Jeremías está loco por lo que estamos pasando y todavía nos dice que seamos portadores de paz en medio de una situación de guerra. Y sabes, tú y yo ya fuimos llamados a eso. Te decía al inicio que estamos en un sistema corrupto, en un sistema de violencia, en un sistema en la que se están levantando, ¿verdad? Eh, Leyes que son contrarias a Dios. Y aún el Señor nos dice, aún en medio de esas situaciones, ustedes necesitan liberar paz en esos lugares. Ustedes son portadores de paz, le estaba diciendo Jeremías al pueblo. El verso 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Vemos cómo en medio de la situación se levantan cosas, ¿verdad? Se levantan ideas, se levantan doctrinas falsas como para venir a quietar el ambiente. Y vemos cómo esto no es de parte de Dios. Porque el mundo nos puede ofrecer una salida a nuestra condición. Y sabes, si tú y yo, si tú y yo abrazamos la salida que ofrece el mundo a nuestro proceso que Dios nos está metiendo, no va a dar el fruto que el Señor desea. Porque tal vez esa salida es más fácil. Tal vez esa salida es menos desgaste. Tal vez esa salida, ¿verdad? Para nosotros es más cómoda. Pero aquí Jeremías le está diciendo al pueblo, se levantarán personas, se levantarán consejos, se levantará doctrina, pero es una doctrina falsa que no los va a conducir al fruto que Dios quiere que tú y yo demos en el proceso, en ese proceso de cautividad. Dice el verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y cuando nos habla de este tiempo, nos habla de tiempo aún en lo físico. El Señor el Señor a través de Jeremías le está diciendo a un pueblo, este proceso por el cual os estoy haciendo pasar, no durará para siempre. Pero si ustedes permanecen, pero si ustedes se mantienen fieles, pero si ustedes se mantienen confiando en mí, despertaré en ustedes mi buena palabra. Conocerán el fruto por el cual yo los estoy introduciendo.
Imagina qué bendición es saber que en el proceso que Dios nos está metiendo, al final hay un fruto. Pero, pero sabes, esto implica fidelidad de parte tuya y mía. Dios demanda fidelidad en los procesos. Necesitamos ser fieles. Necesitamos abrazar la promesa y que aún en medio de la situación, Dios lo va a hacer. Dice, si ustedes permanecen fieles en este tiempo, despertaré mi buena palabra, les haré entender, les daré a conocer lo que hay en mí, dice el Señor. Dice el verso 12, el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de mal, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ves cómo hay un contexto en este verso? ¿Ves cómo este verso surge de algo que para nosotros pudiera ser injusto de parte de Dios? Puede ser proceso complicado. Y Jeremías en este verso, Dios le dice al pueblo en este verso a través de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé yo sé qué pensamientos tengo acerca de ustedes. Y sabes, jamás se van a comparar los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros que nuestros propios pensamientos. Jamás se van a comparar. Porque en ese proceso, tal vez, en el proceso, en nuestra mente se levanten pensamientos de derrota. Y aquí el Señor dice, yo sé lo que pienso acerca de ustedes. Sé que durante el proceso, si ustedes permanecen fieles a mí, yo pondré pensamientos de libertad, yo pondré pensamientos de victoria, yo pondré pensamientos que vienen de mi corazón. Dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Dice Jehová, pensamientos de paz. Sabes, día a día tú y yo necesitamos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Por, porque tú y yo estamos siendo procesados. Es más, la obra no terminará, la obra no será perfecta hasta el día de su regreso. Y mientras viene ese día, ¿verdad? Tú y yo estamos siendo procesados. Y si no llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, vamos a creer que ese proceso es una tortura de Dios. Y no es así. Dice el Señor, esos pensamientos son de paz, para darles el fin que ustedes esperan. Para darles el fin que ustedes esperan. ¿Sabes que para ti, para mí, Dios tiene un fin? Dios tiene un fin de libertad, de restauración, un fin de esperanza. Dice, sigue diciendo el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías termina dándole instrucciones, ¿verdad?, al pueblo. Cuando ustedes entienden que Jesús tiene pensamientos de bien, entonces el Señor provoca en ustedes ese deseo de invocarlo, ese deseo de buscarlo, ese deseo de entrar en oración. Y en ese deseo, en esa búsqueda viene la respuesta de Dios. En esa búsqueda viene la revelación de Dios en el tiempo en el cual tú y yo estamos pasando. Dice el verso 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad.
y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Y aquí dice la palabra. Cuando ustedes me busquen, yo me dejaré hallar, yo me dejaré encontrar. Y de todos esos momentos, ¿verdad? De todas esas áreas en las que yo les hice estar cautivos, en esas áreas en las que los acorralé, yo los haré volver. Yo los haré volver al lugar donde los hice llevar. Recuerda que los llevó de Jerusalén a Babilonia. Tú y yo vamos encaminados a Jerusalén. Tú y yo vamos encaminados a esa promesa dada por Dios, pero estamos siendo procesados. Y sabes, tú y yo también somos esos Jeremías que necesitan hacerle, que a través de nuestra oración, ¿verdad? A través de nuestras palabras, tú y yo vamos a los cautivos a decirles, hay esperanza. Solo están siendo procesados. Es más, necesitamos ir y anunciar, déjate procesar por Dios. Déjate procesar por Dios. Tú y yo somos esa voz, somos esos Jeremías. Y dice Romanos 5:5, y ya termino con esto. Romanos 5:5. Ahí voy, ahí voy. Ahí. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza. No permitas que en medio de la cautividad el enemigo traiga vergüenza. El Señor no nos deja avergonzados. El Señor no nos dejará avergonzados en medio del proceso. La vergüenza es del enemigo. Dice aquí, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En nuestro interior opera el Espíritu Santo y eso nos hace confiar en que en medio del proceso el fin de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, por esto que hoy nos has traído, Señor. Te pedimos que hagas entender a nuestro corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo sellando esta palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, porque por esos procesos en los que tú nos conduces, Señor. Hoy queremos estar dispuestos a ese mover en el que tú nos quieres introducir, papá. En donde el único fin es traer restauración a nuestros corazones. Es volver nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por día a día recordarnos que la esperanza no avergüenza. Gracias por día a día recordarnos que hay un propósito en cada circunstancia. Permite que podamos entenderlo, permite que pueda venir esa revelación tuya en medio de cada condición. Hoy bendecimos, Señor, cada familia aquí representada. Bendecimos el proceso en el cual les estás llevando, Señor, procesos en familia, en lo individual, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que vengas tú a fortalecer en medio del proceso. Así como el ángel vino a fortalecer al Señor en ese Getsemaní. Gracias, papá. Gracias, Señor, por esta mañana.
Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta situación, tú nos llevas a dar fruto. Tú nos llevas a animar a otros. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por cada familia. En el nombre de Jesús. Amén.